En esta clase veremos el metabolismo de nucleótidos, las vías de recuperación, la síntesis de purinas y de pirimidinas, la síntesis de deoxirribonucleótidos y la regulación de la vía. La bibliografía está ahí indicada, lo mismo que mis datos personales para cualquier consulta. Los nucleótidos tienen funciones muy variadas e importantes en todas las células. Ellos son precursores del ADN y del ARN, son transportadores esenciales de energía química como ATP o GTP, son componentes de cofactores como NAD, FAT, S-adenosilmetionina y coenzima A, son intermediarios biosintéticos como la UDP-glucosa. Algunos de ellos, como el CAMP y el CGMP, son segundos mensajeros. Tenemos dos tipos de vías que llevan a los nucleótidos: la vía de síntesis de novo y la vía de recuperación. La síntesis de novo de nucleótidos comienza con sus precursores metabólicos, aminoácidos, ribosa 5-fosfato, dióxido de carbono y amoníaco. La vía de recuperación recicla las bases y nucleósidos libres de la ruptura de los ácidos nucleicos. Ambas vías son importantes en el metabolismo celular y son las que vamos a ver a continuación. Las vías de novo para la síntesis de purinas y pirimidinas son casi idénticas en todos los organismos. Las bases libres guanina, adenina, timina, citidina y uracilo no son intermediarios en estas vías, esto es, las bases no son sintetizadas y luego unidas a ribosa como se esperaría. La estructura del anillo de purina es construido de a uno o pocos átomos por vez y unidos a ribosa durante el proceso. El anillo de pirimidina es sintetizado como orotato, unido a ribosa fosfato y luego convertido a los nucleótidos de pirimidina requeridos para la síntesis de los ácidos nucleicos. Aunque las bases libres no son intermediarias en la síntesis de novo, ellas son intermediarias en algunas de las vías de recuperación. Varios precursores importantes son compartidos por las vías de novo para la síntesis de pirinas y purimidinas. El fosforibosilpirofosfato o PRPP es importante en ambas, y en esas vías la estructura de ribosa es retenida en el nucleótido producido. Tanto las vías de recuperación como las vías de síntesis de novo de purina y de pirimidina conducen a la producción de nucleósido 5-fosfato a través de la utilización de un azúcar intermediario activado y de una clase de enzimas llamadas fosforibosiltransferasas. El azúcar activado que se utiliza es el 5-fosforibosil 1-pirofosfato, el PRPP. El PRPP es generado por la acción de la PRPP sintetasa y requiere de energía en forma de ATP, como aquí se muestra. Obsérvese que en esta reacción se libera AMP. Por lo tanto, dos equivalentes de fosfato de alta energía son consumidos durante la reacción. Algunos aminoácidos son importantes precursores en las vías de cada tipo. La glicina lo es para las purinas y el aspartato para las pirimidinas. La glutamina es fuente de grupos aminos en 5 de las etapas de la vía de novo. El aspartato es también usado como fuente de grupos aminos en la vía de las purinas en 2 etapas. Hay 2 características que merecen ser mencionadas especialmente aquí, y son que en la vía de novo de purinas las enzimas están presentes como complejos multienzimáticos grandes en la célula. Y por otro lado, que los pools celulares de nucleótidos por fuera del ATP son relativamente pequeños, 1% o menos de la cantidad requerida para la síntesis del ADN de la célula. Por lo tanto, las células deben continuar la síntesis de nucleótidos durante la síntesis de ácidos nucleicos, y en algunos casos la síntesis de nucleótidos puede limitar la tasa de replicación y de transcripción del ADN.
Dada la importancia de estos procesos en las células en división, agentes que inhiban la síntesis de nucleótidos son muy importantes en la medicina moderna. John Buchanan fue quien descubrió en 1950, junto con Robert Greenberg, el origen de los átomos del carbono y del nitrógeno del anillo de purina mediante técnicas isotópicas en aves. Los dos nucleótidos de purina precursores de ácidos nucleicos son las adenosina 5-monofosfato, AMP adenilato, y la guanosina 5-monofosfato, GMP guanilato, conteniendo las bases púricas adenina y guanina. Aquí se muestra el origen de los átomos de carbono y nitrógeno del anillo de purina descubierto por Buchanan y Greenberg. Ahora vamos a ver la vía completa de síntesis de novo de nucleótidos de purina y cómo se construye el anillo de inosinato o IMP. En la primera etapa de esta vía, el grupo amino donado por glutamina es unido al carbono 1 del 5-fosfo-D-ribosilpirofosfato o PRPP. La 5-fosforibosilamina resultante es muy inestable. Tiene una vida media de 30 segundos a pH 7,5. El anillo de purina se va armando sobre esta estructura. La vía que describiremos es idéntica en todos los organismos, con excepción de una etapa que difiere en los eucariotas mayores. La segunda etapa es la adición de 3 átomos de glicina. Un ATP es consumido para activar el grupo carboxilo de glicina, en la forma de un acilfosfato, para la reacción de condensación. El grupo amino adicionado es luego formilado por N10-formil tetrahidrofolato, etapa 3. Ahora un nitrógeno es aportado por glutamina, etapa 4, antes de la deshidratación y del cierre del anillo para dar el anillo de 5 miembros de imidazol de la purina núcleo, como el 5-amino-imidazol ribonucleótido o AIR, etapa 5. En este punto ya tenemos 3 de los 6 átomos necesarios para el segundo anillo de la estructura de purina. Para completar este proceso, un grupo carboxilo se agrega primero, etapa 6. Esta carboxilación es inusual ya que no requiere biotina, pero en su lugar usa el bicarbonato generalmente presente en las soluciones acuosas. Por un rearreglo se transfiere el carboxilato desde el grupo amino exocíclico a la posición 4 del anillo de imidazol, etapa 7. Las etapas 6 y 7 se encuentran en bacterias y en hongos. Los eucariotas superiores, incluidos los humanos, el 5-amino-imidazol ribonucleótido, producto de la etapa 5, es carboxilado directamente a carboxi-amino-imidazol ribonucleótido en una etapa en vez de 2 etapas. Y la enzima que cataliza esta reacción es la AIR carboxilasa. El aspartato ahora dona su grupo amino en 2 etapas, etapas 7 y 8, para la formación de una unión amida, seguida por la eliminación del esqueleto carbonado del aspartato como fumarato. El carbono final es aportado por el N10-formil tetrahidrofolato, etapa 9, y un segundo cierre de anillo tiene lugar para dar el segundo anillo núcleo de purina, etapa 10. El inosinato o IMP es el primer intermediario con ciclo de purina completo. Las enzimas de la síntesis de IMP están organizadas como grandes complejos multienzimáticos en las células. En las células eucariotas, desde las levaduras hasta los pollos, las etapas 1, 3 y 5 están catalizadas por una proteína multifuncional.
Otra proteína multifuncional cataliza las etapas 9 y 10. En humanos, una enzima multifuncional combina las actividades de AIR carboxilasa y SAICAR sintetasa, etapas 6 y 7. En bacterias, estas actividades se encuentran en proteínas separadas, pero un gran complejo no covalente puede existir en estas células. La canalización de los intermediarios de reacción desde una enzima a la siguiente, permitida por estos complejos, es probablemente especialmente importante para intermediarios inestables como la 5-ribosilamina. La conversión de inosinato a adenilato requiere la inserción de un grupo amino derivado del aspartato. Esto tiene lugar en dos reacciones similares a aquellas usadas para introducir un nitrógeno 1 del anillo de purina. Una diferencia crucial es que el GTP, más que el ATP, es la fuente de energía fosfato para la síntesis de adenosuccinato. El guanilato formado por la oxidación dependiente de NAD de inosinato en el carbono 2 es seguida por la adición de un grupo amino derivado de glutamina. El ATP es clivado a AMP y pirofosfato en la etapa final. Hay tres mecanismos principales de retroregulación que cooperan en regular la tasa global de síntesis de purinas de novo y la tasa relativa de formación de dos productos finales, adenilato y guanilato. El primer mecanismo es producido en la primera reacción, que es única en la síntesis de purina, la transferencia de un grupo amino al PRPP para formar 5-fosforibosilamina. Esta reacción es catalizada por la enzima alostérica glutamina PRPP amidotransferasa, la cual es inhibida por los productos finales IMP, AMP y GMP. AMP y GMP actúan sinergísticamente en esta inhibición concertada. Así, cuando AMP o GMP se acumulan en exceso, la primera etapa en esta biosíntesis del PRPP es parcialmente inhibida. En el segundo mecanismo de control, exhibido en una etapa posterior, un exceso de GMP en la célula inhibe la formación de xantilato desde el inosinato por la IMP deshidrogenasa, sin afectar la formación de AMP. Contrariamente, una acumulación de adenilato inhibe la formación de adenilsuccinato por la adenilo-succinato sintetasa, sin afectar la biosíntesis de GMP. En el tercer mecanismo, el GTP es requerido para la conversión de IMP a AMP, etapa 1, mientras que el ATP es requerido para la conversión de IMP a GMP, etapa 4. Un arreglo recíproco que tiende a balancear la síntesis de los dos ribonucleótidos. El mecanismo de control final es la inhibición de la síntesis de PRPP por la regulación alostérica de ribosa fosfato pirofosfoquinasa. Esta enzima es inhibida por ADP y GDP, además por metabolitos de otras vías, de las cuales el PRPP es un punto de partida. Los ribonucleótidos de pirimidina comunes son la citidina 5-monofosfato, CMP-citidilato, y la uridina 5-monofosfato, UMP-uridilato, los cuales contienen la pirimidina, citosina y uracilo. La biosíntesis de novo de los nucleótidos de pirimidina tiene lugar de modo diferente al de la síntesis de los nucleótidos de purina. El anillo de 6 miembros de pirimidina se hace primero y luego se une a la ribosa 5-fosfato. En este proceso se requiere carbamoilfosfato, también intermediario en el ciclo de la urea,
Sin embargo, en animales, el carbamoil fosfato requerido para la síntesis de urea se produce en la mitocondria por la carbamoil fosfato sintetasa 1, mientras que el carbamoil fosfato requerido para la biosíntesis de pirimidina se sintetiza en el citosol por una forma diferente de enzima, la carbamoil fosfato sintetasa 2. En bacterias, una única enzima provee carbamoil fosfato para la síntesis de arginina y pirimidinas. La enzima bacteriana posee 3 sitios activos separados a lo largo de un canal de aproximadamente 100 angstroms. La carbamoil fosfato sintetasa bacteriana ilustra la canalización de intermediarios de reacción inestables entre los sitios activos. En la primera etapa de la biosíntesis de pirimidina, el carbamoil fosfato reacciona con aspartato para dar N-carbamoil aspartato. Esta reacción es catalizada por la aspartato transcarbamoilasa. En las bacterias, esta etapa está altamente regulada y la aspartato transcarbamoilasa bacteriana es una de las enzimas alostéricas más estudiadas. Luego, el anillo de pirimidina se cierra para formar L-dihidroorotato por eliminación del agua del N-carbamoil aspartato, una reacción catalizada por dihidroorotasa. Este compuesto es oxidado al derivado de pirimidina orotato, una reacción en la cual el NAD es el aceptor de electrones. En los eucariotas, las primeras 3 enzimas de la vía son parte de una única proteína trifuncional. Las enzimas que constituirían este complejo son la carbamoil fosfato sintetasa 2, la aspartato transcarbamoilasa y la dihidroorotasa, y de ahí que se la conoce con el acronismo CAD. Contiene 3 cadenas polipeptídicas idénticas, cada una de 230.000 Daltons, y cada una de ellas posee los sitios activos para las 3 reacciones. Una vez que el orotato es formado, la cadena lateral de ribosa 5-fosfato, proveída nuevamente por PRPP, es unida para dar orotidilato. Esta molécula de orotidilato es luego decarboxilada a uridilato, el cual es fosforilado a UTP. El CTP es formado desde el UTP por acción de la citidilato sintetasa, por medio de un intermediario acilfosfato, consumiendo una molécula de ATP. El dador de nitrógeno es normalmente glutamina, aunque la citidilato sintetasa en muchas especies pueden usar amonio directamente. La regulación de la tasa de síntesis de nucleótidos de pirimidina en bacterias tiene lugar en gran parte a través de la aspartato transcarbamoilasa, la cual cataliza la primera reacción en la secuencia y es inhibida por CTP, el producto final de la secuencia. La molécula de aspartato transcarbamoilasa bacteriana posee 6 subunidades catalíticas y 6 subunidades regulatorias. Las subunidades catalíticas unen las moléculas de sustrato y las subunidades alostéricas unen el inhibidor alostérico CTP. La molécula completa de aspartato transcarbamoilasa, como sus unidades, se muestran en 2 conformaciones, activas e inactiva. Cuando el CTP no está unido a las subunidades regulatorias, la enzima es completamente activa. Como el CTP se acumula y se une a las subunidades regulatorias, ellas sufren un cambio conformacional, y este cambio es transmitido a las subunidades catalíticas, las cuales luego pasan a una conformación inactiva. El ATP previene los cambios inducidos por el CTP. Los nucleótidos a ser usados en la biosíntesis son generalmente convertidos a nucleósidos trifosfato. Las vías de conversión son comunes a todas las células. La fosforilación de AMP a ADP
es llevada a cabo por la adenilatoquinasa en la reacción ATP más AMP que da 2-ADP. El ADP formado es fosforilado a ATP por las enzimas glicolíticas o por fosforilación oxidativa. El ATP también lleva a la formación de otros nucleósidos difosfato por la acción de una clase de enzimas llamada nucleósido monofosfato quinasas. Estas enzimas, que son generalmente específicas para una base en particular, son no específicas para el azúcar, ribosa o desoxirribosa, y catalizan la reacción ATP más NMP que dan ADP más NDP. Los sistemas celulares eficientes para la refosforilación de ADP a ATP tienden a desplazar la reacción en la dirección de los productos. Los nucleósidos difosfatos son convertidos a trifosfatos por acción de una enzima ubicua, la nucleósido difosfato quinasa, la cual cataliza la reacción NTPD más NDPA que dan NDPD más NTPA, D por dador y A por aceptor. Esta enzima es notable en cuanto a que no es específica para la base, purinas o pirimidines, o el azúcar, ribosa o desoxirribosa. Esta no especificidad se aplica a ambos aceptores y dadores de fosfato, aunque el donador NTPD es casi invariablemente ATP, porque está presente en más altas concentraciones que los otros nucleósidos trifosfato bajo condiciones aeróbicas. Los desoxirribonucleótidos, los bloques constituyentes del ADN, son derivados del correspondiente ribonucleótido por reducción directa del carbono 2 de la ribosa para formar los derivados 2-desoxis. Por ejemplo, la adenosina difosfato, ADP, es reducida a 2-desoxiadenosina difosfato, DADP, y GDP es reducido a desoxi-GDP o DGDP. Esta reacción es inusual en cuanto a que la reducción tiene lugar en un carbono no activado. No se conocen reacciones químicas análogas. La reacción es catalizada por la ribonucleótido reductasa. La mejor caracterizada es la de Escherichia coli, en la cual sus sustratos son ribonucleósidos difosfatos. La reducción de D-ribosa de un ribonucleósido difosfato a 2-desoxi-D-ribosa requiere un par de átomos de hidrógeno, los cuales son donados por NADPH, vía una proteína intermediaria acarreadora de protones, la tiorredoxina. Esta proteína ubicua posee una función similar en la fotosíntesis. La tiorredoxina tiene pares de grupos OSH que llevan átomos de hidrógeno desde NADPH al ribonucleósido difosfato. La forma oxidada, disulfuro, es reducida por NADPH en una reacción catalizada por la tiorredoxina reductasa y la tiorredoxina reducida es usada luego por la ribonucleótido reductasa para reducir los nucleósidos difosfato, NDPs, a desoxirribonucleósidos difosfatos, DNDPs. Una segunda fuente de equivalentes de reducción para la ribonucleótido reductasa es el glutatión, GSH. El glutatión sirve como el reductor de una proteína muy relacionada con la tiorredoxina, la glutarredoxina, la cual transfiere el poder reductor a la ribonucleótido reductasa. La ribonucleótido reductasa es notable en cuanto a que su mecanismo de reacción provee el mejor ejemplo en la participación de los radicales libres en las transformaciones bioquímicas. La enzima en Escherichia coli y la mayoría de los eucariotas es un dímero con subunidades designadas como R1 y R2. La subunidad de R1 contiene dos clases de sitios regulatorios. Los dos sitios activos de la enzima
están formados en la interfase entre las subunidades R1 y R2. A cada sitio activo, R1 contribuye con 2 grupos sulfidrilos requeridos para la actividad y R2 contribuye con un radical tirosilo estable. La subunidad R2 también tiene un hierro binuclear, hierro más 3, como cofactor, que ayuda a generar y estabilizar los radicales tirosilos. El radical tirosilo está lejos del sitio activo para interaccionar directamente con el sitio, pero genera otro radical en el sitio activo que funciona en la catálisis. El mecanismo propuesto para la reacción de ribonucleótido-reductasa se ilustra en esta figura. Se publicaron 4 clases de ribonucleótido-reductasa, que difieren entre ellas en la identidad de los grupos que aportan el radical del sitio activo y en los cofactores que se usan para regenerarlo. La enzima de Coli, clase 1, usa oxígeno para regenerar el radical tirosilo, de manera que esta enzima funciona solamente en ambientes aeróbicos. Las enzimas clase 2 se encuentran en microorganismos, tienen 5-deoxiadenosilcobalamina más que un centro férrico binuclear. La enzima clase 3 ha evolucionado para funcionar en ambientes anaeróbicos. Escherichia coli posee una enzima clase 3 cuando crece anaeróbicamente. Esta enzima contiene un centro hierro-azufre y requiere NADPH y S-adenosilmetionina para su actividad. Esta enzima usa nucleósidos trifosfatos más que nucleósidos difosfatos como sustrato. Y una enzima clase 4, conteniendo un centro manganeso binuclear, también se encontró en los microorganismos. La evolución de diferentes clases de ribonucleótidos reductasas para la producción de precursores de ADN en diferentes ambientes refleja la importancia de esta reacción en el metabolismo de los nucleótidos. Como recién decíamos, el sitio activo de la enzima posee grupos sulfidrilos en la subunidad R1 y el radical del sitio activo en la subunidad R2. En la etapa 1 se forma el radical 3-ribonucleótido. El radical 3-ribonucleótido formado ayuda a estabilizar el catión formado en el carbono 2 luego de la pérdida de agua en las etapas 2 y 3. Dos transferencias de a un electrón por vez por la oxidación del litiol reduce el catión radical en la etapa 4. La etapa 5 es la reversión de la etapa 1, regenerando el radical del sitio activo, el radical tirosino, y formando el producto deoxi. En la etapa 6 se completa el ciclo por reducción completa del litiol oxidado. En Escherichia coli, la fuente de equivalentes de reducción para esta reacción son tiorredoxina y glutarredoxina. La regulación de ribonucleótido reductasa de Escherichia coli es inusual, ya que no solo su actividad, sino también su especificidad de sustrato es regulada por la unión de moléculas efectoras. Cada subunidad R1 posee 2 tipos de sitios regulatorios. Un tipo afecta la actividad global de la enzima y une ya sea ATP, el cual activa la enzima, o desoxi-ATP, el cual la inactiva. El segundo tipo altera la especificidad de sustrato en respuesta a la molécula efectora, ATP, desoxi-ATP, desoxi-TTP o desoxi-GTP, que es unida ahí. Cuando el ATP o el desoxi-ATP es unido, se favorece la reducción de UDP y CDP. Cuando desoxi-TTP o desoxi-GTP están unidos, se favorece la reducción de GDP o ADP. El esquema que se presenta muestra un balance del pool de precursores para la síntesis de ADN. El ATP
es también un activador general para la biosíntesis y reducción de ribonucleótidos. La presencia de desoxi-ATP en pequeñas cantidades aumenta la reducción de nucleótidos de pirimidina. Una sobreproducción de desoxinucleótidos de pirimidina es indicada por los altos niveles de desoxi-TTP, el cual mueve la especificidad a favor de la reducción de GDP. Altos niveles de desoxi-GTP, por otro lado, cambian la especificidad hacia la reducción de ADP y altos niveles de desoxi-ATP inactivan la enzima. Estos efectores inducen conformaciones diversas de la enzima con especificidades alteradas. El ADN contiene timina más que uracilo y la vía de novo a timina involucra solo desoxirribonucleótidos. El precursor inmediato de desoxi-TMP es desoxi-UMP. En bacterias, la vía de desoxi-UMP comienza con la formación de desoxi-UTP, ya sea por desaminación de desoxi-CTP o por fosforilación de desoxi-UDP. El desoxi-UTP es convertido a desoxi-UMP por una desoxi-UTPasa. Esta última reacción debe ser eficiente para mantener los niveles de desoxi-UTP bajos y así prevenir la incorporación de uridilato en el ADN. La conversión de desoxi-UMP a desoxi-TMP es catalizada por la timidilato sintasa. La unidad monocarbonada del nitrógeno 5, nitrógeno 10, metilén tetrahidrofolato se transfiere a nivel del desoxi-UMP, luego reducido a grupo metilo. La reducción ocurre a expensas de la oxidación del tetrahidrofolato a dihidrofolato, el cual es inusual en las reacciones que requieren tetrahidrofolato. El dihidrofolato es reducido a tetrahidrofolato por la dihidrofolato reductasa, una regeneración que es esencial para muchos procesos que requieren tetrahidrofolato. En las plantas y en algunos protistas, la timidilato sintasa y la dihidrofolato reductasa son una única proteína bifuncional. Los nucleótidos de purina son degradados por una vía en la cual pierden sus grupos fosfatos a través de la acción de una 5-nucleotidasa. Los adenilatos producen adenosina, la cual es deaminada a inosina por adenosina deaminasa, y la inosina es hidrolizada a hipoxantina, su base púrica, y derribosa. La hipoxantina es oxidada sucesivamente a xantina y luego a ácido úrico por la xantina oxidasa, una flavoenzima con un átomo de molibdeno y 4 centros hierro-azufre como grupo prostético. El oxígeno molecular es el aceptor de electrones en esta compleja reacción. El catabolismo del GMP también da ácido úrico como producto final. El GMP es primero hidrolizado a guanosina, la cual es luego hidrolizada a guanina libre. La guanina libre sufre eliminación de su grupo amino para dar xantina, la cual es convertida a ácido úrico por la xantina oxidasa. El ácido úrico es excretado como producto final del catabolismo de las purinas en primates, en aves y en otros animales. Un adulto sano excreta ácido úrico a una tasa de aproximadamente 0,6 gramos cada 24 horas. El producto excretado aumenta en parte por la ingesta de purinas y en parte por el intercambio de los nucleótidos de purina de los ácidos nucleicos. En la mayoría de los vertebrados, el ácido úrico es degradado posteriormente a alantoína por acción de la ureato oxidasa. Las vías de degradación de pirimidinas generalmente llevan a la producción de amonio y así a la síntesis de urea. La timina, por ejemplo, es degradada a metil
malonil semialdehído, un intermediario del catabolismo de la valina. Esta molécula es luego degradada a propionil-CoA y metil-malonil-CoA y posteriormente a succinil-CoA. Las bases púricas y pirimidínicas son constantemente liberadas en la célula durante la degradación metabólica de los nucleótidos. Las purinas libres son en gran parte recuperadas y reusadas para hacer nucleótidos, en una vía más simple que la síntesis de nuevo de los nucleótidos de purina que vimos recién. Una de las vías de recuperación consiste en una reacción simple catalizada por la adenosina fosforibosiltransferasa, en la cual la adenina libre reacciona con PRPP para dar el correspondiente nucleótido de adenina, según la reacción que aquí se muestra. La guanina libre y la hipoxantina, el producto de la deaminación de la adenina, son recuperadas en la misma forma por la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa. Una vía similar de recuperación existe para los nucleótidos de pirimidina. La gota es una enfermedad de las articulaciones causada por una elevada concentración de ácido úrico en la sangre y en los tejidos. Las articulaciones se inflaman, causando dolor, debido a la deposición anormal de cristales de urato de sodio. Los riñones son también afectados por exceso de ácido úrico que se deposita en los tubos renales. La gota tiene lugar predominantemente en los hombres. Si bien no se conoce con precisión las causas, se sabe que la baja excreción de urato produce gota. Una deficiencia genética en alguna enzima del metabolismo de purinas también puede ser la causa en algunos casos. La gota se trata efectivamente por una combinación de terapias nutricionales y farmacológicas. Los alimentos especialmente ricos en nucleótidos y ácidos nucleicos, como el hígado o los productos glandulares, son retirados de la dieta. Para tratar los síntomas, se trata con alopurinol, el cual inhibe la xantina oxidasa, la enzima que cataliza la conversión de purinas en ácido úrico. El alopurinol es sustrato de la xantina oxidasa, la cual convierte el alopurinol a oxipurinol o aloxantina. El oxipurinol inactiva la forma reducida de la enzima por unión fuerte al sitio activo. Cuando la xantina oxidasa es inhibida, los productos de excreción del metabolismo de las purinas son xantina e hipoxantina, los cuales son mucho más solubles en agua que el ácido úrico y forman muchos menos depósitos cristalinos. El alopurinol fue desarrollado por Gertrude Elion y George Hitchens, quienes también desarrollaron el aciclovir, que es un antiviral, y otros análogos de purina usados para el tratamiento en la quimioterapia contra el cáncer. El crecimiento de las células cancerígenas no es controlado de la misma manera que el crecimiento de las células en los tejidos normales. Las células cancerosas tienen un alto requerimiento de nucleótidos como precursores de ADN y ARN y consecuentemente son más sensibles que las células normales a inhibidores de la síntesis de nucleótidos. Por eso, las terapias están dirigidas a inhibir algunas de las enzimas de estas vías. Algunas de ellas son la timidilato sintasa y la dihidrofolato reductasa, enzimas que proveen la única vía de síntesis de timina en las células. Un inhibidor que actúa sobre la timidilato sintasa, el fluorouracilo, es un importante agente quimioterapéutico. El fluorouracilo por sí mismo no es un inhibidor de la enzima. En la célula, la vía de recuperación lo convierte a deoxinucleósido monofosfato o FDUMP, el cual se une e inactiva la enzima. La inhibición por FDUMP es un ejemplo clásico de inactivación enzimática basada en el mecanismo de la reacción.
Otro agente quimioterapéutico muy usado es el metotrexate, que es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa. Este análogo de folato es un inhibidor competitivo. La enzima une metotrexate con una afinidad 100 veces mayor que dihidrofolato. La aminopterina es otro compuesto relacionado que actúa en forma similar.